Hola, en este video tutorial hablaremos un poquito sobre direccionamiento IP y el subnetting. Bien, las direcciones IP se dividen en 5 clases: clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. La clase A es aquella cuyo primer octeto toma un valor entre 1 y 126. Poseen una máscara de subred que es 255.0.0.0.0 como su formato estándar. Este tipo de clases nos da la posibilidad de tener un poco más de 16 millones de hosts por red. Las direcciones clase B son aquellas cuyo primer octeto toma un valor entre 128 y 191. Su máscara de subred estándar es 255.255.0.0. Es decir, únicamente los primeros dos octetos nos permiten identificar la red. Este tipo de clase nos da alrededor de 65.000 hosts por red. Las direcciones clase C toman valor entre 192 y 223. Poseen una máscara de subred que es 255.0, ¿sí? Es decir, 3 octetos nos indican la red a la que pertenece el host, y cada red de clase C nos da alrededor de 254 hosts. La clase D generalmente se utiliza para multicast, mientras que la clase E es experimental. Bien, como podemos observar, aquí no incluimos el rango cuyo primer octeto empieza en 127. Esta es una dirección especial, llamada dirección de loopback. Por lo generalmente es 127.0.0.1. Esta dirección permite comprobar si nuestra tarjeta de red funciona correctamente, así como de qué manera se encuentran funcionando los stacks de protocolos TCP/IP en nuestra máquina. Bien, ya teniendo esto claro, empezaremos un poquito con lo que es el subnetting. El subnetting no es más que dividir una red de mayor tamaño en segmentos, en subredes más pequeñas. Bueno, esto nos permite reducir el tráfico de nuestra red, lo que obviamente optimiza su rendimiento y al mismo tiempo permite simplificar la administración, debido a que tenemos menos hosts en cada red. Bien, para realizar un subnetting correcto se deben tomar en cuenta 5 pasos. El primer paso consiste en determinar cuántas subredes se deben de producir. Para ello aplicamos la siguiente ecuación: 2 elevado a la n menos 2, donde n es el número de unos en el último octeto de la máscara de subred. Ahora, se le resta 2 debido a que no podemos tomar en cuenta los valores donde la máscara va a obtener todos sus valores 0 o todos sus valores 1. Esto ya lo veremos más adelante con los ejemplos. Bien, el segundo paso consiste en determinar la cantidad de hosts válidos que tendrá cada subred. Para ello aplicamos la fórmula 2 elevado a la 32 menos n mayúscula menos 2, donde n es el número de unos totales en la máscara de subred. Nuevamente restamos menos 2 porque no podemos utilizar la dirección de broadcast y la dirección de red para cada caso. Bien, luego determinamos cuáles son las subredes válidas. Y ya teniendo esto claro, pues podemos definir el rango de hosts válidos en cada subred. Por último, determinamos la dirección de broadcast para cada subred. Bien, y estos son los 5 pasos que debemos aplicar para realizar un subnetting correctamente. Empecemos con los ejemplos. Tenemos esta dirección clase C 192.168.10.0 y nos dan una máscara de subred de 255.2.2.2.
24. Muy bien. Como primer punto, empezaremos por pasar el número 224 a su equivalente binario. Su equivalente binario corresponde a 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Bien, como podemos observar, tenemos 3 unos en el último octeto de nuestra máscara de subred. Muy bien, entonces apliquemos el paso número 1. ¿Qué nos dice el paso número 1? El paso número 1 nos dice determinar cuántas subredes debe producir el subnetting. Muy bien, para ello aplicamos la fórmula 2 a la n menos 2. Entonces tenemos 2 elevado a la n. ¿Qué es n? El número de unos en el último octeto de la máscara, que en este caso son 3. 2 elevado a la 3 menos 2. Esto nos da un valor de 8 menos 2 igual 6. Es decir que tenemos 6 redes disponibles para este caso. ¿Sí? Muy bien. Continuemos con el paso número 2. ¿Qué nos dice el paso número 2? El paso número 2 nos dice que debemos de calcular cuántos hosts son válidos para la subred. Muy bien. Entonces, determinemos cuántos unos en nuestra máscara de subred tenemos en total. Tenemos el triple de 255 significan 8 unos, ¿no? Entonces tenemos 8 por 3, porque son 3, 255, 24. 24 más los últimos 3 unos nos da un total de 27 unos en la máscara de subred. Muy bien. Ahora restemos 32, que es la cantidad máxima de unos que podemos tener en nuestra máscara de subred, menos los 27 que tenemos. Eso nos da un valor de 5. Muy bien. Ahora apliquemos la fórmula número 2. 2, donde debemos de 2 elevado a la 32 menos n, que es 5, menos 2. Entonces tenemos 2 elevado a la 5 menos 2. Eso nos da un valor de 32 menos 2 igual 30. Quiere decir que tenemos 30 hosts por cada red. ¿Sí? Muy bien. Ahora debemos de calcular cuáles son las subredes válidas. Muy bien. Para ello, procedamos a hacer una tablita. Nuestra tablita contendrá los siguientes valores. Identificación de red, inicio, fin y nuestra dirección de broadcast. Muy bien. Dijimos que íbamos a tener 6 redes. ¿Sí? Porque la fórmula 2 elevado a la 3 menos 2 nos dio 6 redes. Entonces dejemos el espacio 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Empecemos a determinar cuál es nuestra primera dirección identificadora válida. Muy bien. Para ello, vamos a realizar lo siguiente. 256, que son las direcciones posibles, menos el número de nuestro último octeto de la máscara de subred, nos da 32. ¿Sí? Como ya lo habíamos calculado
acá. Entonces vamos a tener saltos de 32 valores en nuestra red. Bien, de seguro muchos pensarán que nuestra primera dirección válida será esta, como generalmente lo tomamos, ¿no? Bueno, esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la siguiente dirección válida, suponiendo que este identificador es válido, tomemos la 192.168.10.1, que es la primera dirección que podríamos utilizar. Bien, ¿cuál es el valor de 1 en binario? 1 tiene el valor, este valor, ¿sí? 0,00001. Muy bien. Ahora, el último octeto de la máscara de subred nos indica que tenemos 3 bits que corresponden a la parte de red. ¿Qué sucede si tomamos este primer rango? Como podemos observar, los primeros 3 valores corresponden a 0. ¿Y de qué restricción habíamos hablado cuando tomamos la primera fórmula? Que había que restarle menos 2 debido a que no podíamos utilizar las direcciones cuando la parte de la máscara valía todos unos o todos ceros. Entonces, en este caso, los valores correspondientes a este rango no pueden tomarse en cuenta. ¿Sí? Bien. Entonces, por ende, nuestro primer rango válido va a ser la 0 más 32, como indica acá. Entonces va a ser 192.168.1.32. Bien, ahora sigamos determinando nuestros identificadores de red. 32 más, a ese 32 sumemos el otro 32, que tendría un 192.168.1.64. Nuevamente 64 más 32 nos queda 192.168.1.96. Ahora sumemos 96 más, solo que aquí es punto 10. Jeje. Lo siento, es punto 10. Punto 10, no es la misma red. Bien. Punto 10, 96 más 32, 128. ¿Sí? 192.168, 128 más 32, 160. Punto 10, punto 160. Luego 192.168.10. 160 más 32, 192. Bien. ¿Qué sucede? ¿Sí? Si tomamos la siguiente dirección. 192 más 32, ¿cuánto nos daría? Nos daría la 192.168.10.224. Ahora, tomar esta dirección sería cometer un error grave. ¿Por qué? Pasemos el 224 a binario, ya lo tenemos aquí, ¿sí? Que es los primeros 3 unos. ¿Y qué dijimos como segunda condición de la aplicación de la fórmula número 1? ¿A qué se debía ese menos 2? A que los bits pertenecientes a la máscara de subred no podían ser todos unos. Descartábamos el caso en que fueran o todos ceros, como para el caso para este rango, o todos unos, como el caso para este rango. Por esta razón, únicamente tenemos 6 identificadores de red. Muy bien.
Ya cumplimos con el paso número, ¿qué sería el número 3? Ya tenemos las redes, las subredes válidas, nuestros identificadores. Ahora empezaremos a calcular la dirección de inicio. Para ello, únicamente le sumamos 1 a nuestro último octeto. Entonces nuestra dirección de inicio sería la .10.32. ¿Sí? En este caso, pues nuestra dirección de inicio sería la 10.64. En este caso sería la 10, perdón, aquí es 65. La 10.97. Luego tendríamos la 10.129. ¿Sí? La 10.161. Y la 10.193. Ya tenemos las direcciones iniciales de nuestro rango. Ahora calcularemos las direcciones finales. Bien, ¿cómo las calcularemos? Dijimos que aquí debemos de tener un rango de cuántas direcciones válidas. 30, ¿no? 30 hosts por red. Entonces, únicamente, aquí era 33, lo siento. Únicamente sumaremos dicha cantidad menos 1 para encontrar la dirección de fin. ¿A qué me refiero con esto? Bien, 33 más 30, 63. Menos 1, 62. ¿Sí? Entonces tenemos la 10.62. ¿Sí? Si incluimos, quiere decir que aquí tenemos un rango de 30 direcciones, contando desde la 33 a la 62. Lo mismo, para la 65 tenemos 65 más 30, 95. Menos 1, 94. Muy bien. Ahora nos vamos con el 97. 97 más 30 son 17. 117 menos... Perdón, 127 menos... 1, 126. ¿Sí? Bueno. Nos vamos ahora con la 129 más 30 son 159 menos 1, 158. 161 más 30, 191 menos 1, 190. Y por último, 93 más 30, 223 menos 1, 222. Muy bien. Ahora ya cumplimos con el paso número 4. ¿Cuáles son los hosts válidos para cada subred? Aquí están los rangos. Y por último debemos determinar la dirección de broadcast para cada subred. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Únicamente sumándole 1 a nuestra dirección de host válida final. En este caso tenemos la 10.63, 94 más 1, 95, 10.95, 10.127, 10.159, 10.191 y 10.223. Como podemos observar, desde el identificador a nuestra dirección de broadcast hay 32 direcciones, de las cuales 30 son
válidas para su utilización. Y de esta manera pues tenemos el subnetting realizado para la dirección 192.168.10.0, cuya máscara de subred es 255.224. Bien, este procedimiento no se realiza únicamente en direcciones de clase C. También es válido en la aplicación de subnetting en direcciones de clase B y clase A. Hagamos este ejemplo para demostrar que también es aplicable para direcciones de clase B. Bien, tenemos la dirección 172.16.0.0, la dirección de red, con la máscara 255.255.192.0. Muy bien. Como primer paso, vamos a pasar el número 192 a binario. Vendría siendo, sí, 192 en binario es 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Muy bien. Quiere decir que hay dos unos en nuestro último octeto de la máscara de subred. Entonces, paso número 1, determinar cuántas subredes hay. Para ello aplicamos la fórmula conocida 2 a la n menos 2. Muy bien. Entonces tenemos 2 elevado a la 2 menos 2 es igual a 4 menos 2 igual 2 redes disponibles para este caso. Muy bien. Ahora el paso número 2. Vamos a calcular cuántos hosts válidos hay en cada red, cada subred. Muy bien. Entonces, vamos a realizar. Tenemos este 255 son 8 unos más 8 unos, 16. ¿Sí? 16 unos más estos dos, 17 unos en total. Tenemos 17 unos en total. Ahora, de los 32 posibles tenemos 17. Lo que nos da un total de... Perdón, tenemos 18. 18 unos disponibles porque es 16, 17, 18. 18 unos en total. ¿Sí? Entonces tenemos 32 menos 18. Eso es igual a 14. Muy bien. Entonces ya podemos aplicar nuestra fórmula 2 elevado a la 32 menos n menos 2. ¿Sí? Entonces tenemos 2 elevado a la 14 menos 2. Y eso nos da un valor de 16.382 hosts por subred. Bastantes, ¿no? Muy bien. El paso número 3 consiste en determinar cuáles son las subredes válidas. Sin duda alguna, pues uno mira este numerote y se asusta, ¿no? Pero es fácil. Vamos a proceder como en el caso anterior. ¿Sí? Tenemos 256 unos disponibles. 156 de valor de nuestro último octeto válido, que es este, menos 192, es igual a 64. Quiere decir que este 64 corresponde a los saltos del identificador de red. ¿Sí? En el caso anterior pues fueron 32 y nos fuimos saltando de 32 en 32. Para este caso son 64
y saltaremos en 64-64. Muy bien, vamos a realizar nuevamente nuestra tablita, identificador, inicio, fin y broadcast. Y tenemos una red y dos posibles. Entonces, nuevamente, ¿cuál sería nuestra dirección inicial? Si siguen pensando que es la 0.0, están equivocados. ¿Sí? Recuérdense que este valor 0 aquí hace que estos 2 bits de la máscara de subred sean 0, lo cual no es válido. Entonces, empezamos con la 0 más 64. Tenemos la 172.16.64.0. Como pueden observar, empezamos por el octeto más significativo. ¿Sí? Bien, ahora, 64 más 64, 128. Entonces nuestro siguiente identificador de red corresponde al 172.16.128.0. Muy bien. Ahora, nuevamente, ¿cuál es nuestra dirección de inicio? Únicamente sumamos 1, que va a ser la 64.1. Si se dan cuenta, para el inicio de hosts, tomamos el octeto menos significativo. ¿Sí? Y para la siguiente subred sería la 128.1. Bien. Ahora, determinar la final sí estaría un poquito más difícil en este caso. Porque imagínense sumarle aquí las 16.382, sí estaría un poquito difícil. Entonces aquí es válido invertir los papeles del paso 5 con el 4. Entonces primero podemos determinar nuestra dirección de broadcast, para luego únicamente restarle 1 y tener con ello nuestra dirección final. En este caso, nuestra dirección de broadcast para la primera subred corresponde a la 127, porque es una anterior a esta. ¿Sí? ¿Cuál es la anterior a esta? Corresponde a la 172.16. ¿Qué? 127, ¿sí? Punto 2, ¿qué? 55. ¿Por qué 255? Porque cuando este tome un valor extra, si le sumamos 1, este pasa a ser 0 y este pasa a ser 128, el valor que tenemos acá. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la última dirección de broadcast para la segunda subred sería la ¿cuál? La 120. ¿Ciento cuál? 91. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es nuestro valor que nos está dando aquí. Si toman la 192, dijimos que no es válida. Entonces tiene que tomar un número anterior a ella. Que la 192, la 191.255. ¿Sí? ¿Por qué? Nuevamente, porque si se dan cuenta, si le sumamos uno más, este pasa a ser 0 y 192, que corresponde, que concuerda con esta. ¿Sí? Muy bien. Y ya teniendo estos valores de broadcast, vamos a proceder a restarles 1 para tener la dirección final. 254, ¿sí? ¿Por qué? Y por último, la 191.254. Y con esto podemos observar que el método también aplica para direcciones clase B.
e igualmente para clase A. Espero que con este video tutorial les haya quedado un poquito más claro cómo realizar el subnetting, los pasos para realizar el subnetting. Y cualquier duda, pues con gusto se las podré responder.